y siga su camino. Se le presentan a uno oportunidades de todo, pero renuncia a eso y sigue su camino. Por eso uno es un fakir. Eso es duro, eso es terrible. Arrancarse uno de esos sentimientos que ya ha formado con tantas cosas. Se los tiene que arrancar. ¿Por qué? Por amor hacia mí, dice la liturgia. Pero todo por amor hacia mí. El maestro Samael dice que una ocasión, figúrese, un dios de dioses, y dice que una mujer lo tentó, estaba por ahí en un parque, y una mujer lo tentó, él se sintió enamorado de ella, y que despertó y dijo, el amor que tengo es de mi madre divina, y gritó. Eso indica que todo el mundo, nadie está exento de estas cosas, porque eso justamente es el gimnasio en el cual nosotros nos vamos a pulir. Pero no hay que caer, hermano, no hay que caer. Mire las cosas y sigue su camino. Observe todas aquellas cosas lindas que uno no necesita. Sócrates era un tremendo. Él dijo, tantas cosas lindas que yo no necesito. Por eso sería que el viejo ni mujer tuvo. Tantas cosas, pero no dejaba de decir que son lindas, ¿verdad? Atractivas, bellas, pero que uno no puede por amor a esa obra que está haciendo. Queridos hermanos, muchas gracias. Ya la garganta también se me está poniendo un poco rebelde. No olviden, hay que llevar en una mano una rosa con amor, en la otra las tablas de la ley. Yo creo que ninguno de ustedes, ninguno, madres o padres de familia, serían capaces de ser indiferentes cuando vean a un hijo de ustedes cometiendo un error. Oh sí, José, usted es padre de familia, ¿qué? Usted se preocupa, ay Dios mío, no, yo no puedo dejar que mi hijo me la embarre, ¿es así? Y uno recurre a todo, le da amor, le dice, mire mijito, y si no, entonces ya, y si tiene bigote lo jala el bigote que duele tanto allí, pero no lo deja que vaya a meterlas de andar, porque nosotros los estudiantes, fíjense ustedes, que cuando uno empieza la gnosis, empieza a formar otra personalidad, es decir, uno entra como un niñito, como esa guirita que cargan por ahí, que no hace sino entretener a las mujeres aquí, y a ratos a mí también. ¿Ve? Ellos son, uno de recién entrado es un niñito, da pasitos ahí, da un pasito y pum, cae de rabo. Da otro pasito y pum, se va de bruces. Así es el estudiante recién entrado. Pasa por ahí por enfrente de una cervecería y a tomarse la cerveza ahí. La harta ligera y sale y se va. Así lo hace, yo los he visto. ¿Ven? Cometiendo tonterías. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Bueno, güey, ¿qué está haciendo? Ayudémonos, hermanos. Y si no, no vamos a llegar con ninguno arriba. No llega uno con nadie. Hay que ayudarnos. Y déjense ayudar. Cuando se les corrija una cosa, no se molesten. Desen cuenta que es la preocupación de nosotros, a que no se vayan a perder, a que no queden convertidos en un tonto más. ¿O no es así, maestro? Eso es así. Se convierte en una piedra de sal, dice la gorda. Bueno, queridos hermanos, hermanas, hoy termina la convivencia. Mañana no hay actividad, al no ser que, bueno, eso ya quedaría a disposición de ustedes mismos. El día de mañana está la misa a las 7 de la noche y chao. Se acaban las actividades de este fin de año, gnósticamente hablando. Yo creo que algunos me están entendiendo a qué me refiero. Tiene la palabra, doctor Barrios. ¿Por qué no sigue usted? Bueno, hermanos, escucharon ustedes al venerable maestro Lakshmi y este plan de trabajo. Yo siempre le pido al ser que primero me dé salud, porque uno sin salud, imagínense qué puede hacer uno. Segundo, que me dé la oportunidad de servir, porque si no, ¿con qué pago las deudas? Y tercero, que no me deje salir del camino. Por lo tanto, maestro, a usted, yo se lo pague por darme la oportunidad de servir, y a ustedes por darme la oportunidad también de servir.
y tengan la plena seguridad, maestro, que iremos allá donde nos ha correspondido, pues, a dar lo que tengamos para que el pueblo también reciba la enseñanza que nosotros hemos recibido. Bueno, hablábamos de el sistema respiratorio porque ayer se me hizo una pregunta con relación a lo que decía el hermano Juan Capazo y quería traerlo como complemento porque es necesario que ustedes sepan y entiendan, como les dije al comienzo, que nuestro amado y venerable maestro Paracelso, él nos dio esa enseñanza a través de la disciplina físico-esotérico y en una forma tan sencilla como para que nosotros la pudiéramos realizar. Aparte de eso, nuestro amado maestro Lakshmi, la profundización de eso lo puedo decir así con mucho testimonio, porque si algo me sorprende a mí y me llena de entusiasmo y me llena de mucha alegría cuando el venerable maestro nos da una enseñanza, es que está corroborada, mire, científicamente, y por eso les hacía el dibujito, y voy a volver a pintar mi campanita como dice el maestro, porque es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Sepan por qué, ¿sí? Ajá. La famosa campanita, los pulmones. Vean ustedes, cuando el venerable maestro nos hablaba a nosotros del ejercicio ese que se reduce a 3 facetas del prana, a mí me entró una alegría porque yo conozco lo que es esto. Y decía, eso sí es la verdad y está debidamente comprobado para que no quede duda, porque como quiera que somos muy llamados a dudar, dudamos del maestro, esto nos está confirmando. Y yo estoy plenamente seguro, hermanos, que todo sin excepción, lo que el amado maestro nos ha explicado aquí y en cualquier parte donde él se ha parado, tiene su basamento, tiene su comprobación aquí en la tercera dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Hablaba Juan Capazo, nuestro vicario, sobre los aspectos de la alquimia. Pero algo que tiene mucho fundamento y es indispensable para la alquimia es la parte de la respiración. Y los grandes alquimistas, tal cual como el venerable maestro Paracelso, él nos decía de un fuelle. Un fuelle no es otro que este. Ese es el fuelle que nosotros necesitamos para realizar ese extraordinario trabajo que corresponde al nacimiento segundo. Sin embargo, nosotros no hemos querido hacer caso, ni mucho menos seguir las enseñanzas que los amados maestros nos están dando. ¿Por qué? Porque váyase a hacer un trabajo de alquimia, váyase a hacer un trabajo del arcano y no esté bien asentado en esto para que vea qué pasa. Se está haciendo muy difícil que ese trabajo, ese proceso, ese estado se realice como debe ser. Empezando, esto que está acá es el diafragma. La respiración diafragmática es muy importante aprenderla. Y observen los niñitos, los recién nacidos, cómo les brinca el estómago. Pareciera que respiran, ellos tienen respiración abdominal o diafragmática. ¿Por qué? Porque eso tiene su razón de ser, porque como ellos no han logrado desarrollar totalmente la trama bronquial, ellos necesitan un estímulo de aquí hacia arriba. Entonces vean ustedes, estos 3 lóbulos que tiene cada uno de los pulmones, nos está hablando de esos 3 aspectos que nuestro amado maestro nos enseñó en el ejercicio pránico. Todos ustedes lo saben, yo creo que no es necesario que se repita. Sin embargo, es importante, necesario, fundamental que entiendan que es necesario cuidar el sistema respiratorio, porque ese es el foco para darle ese impulso al trabajo que estamos realizando en la alquimia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hermanos, los factores de riesgo. Es necesario pararle a los factores de riesgo. Número 1, el cigarrillo. El cigarrillo. Todavía hay hermanos que fuman y eso no puede ser. Hay que darle un parado porque nosotros estaríamos atrofiando el fuelle con el cual vamos a hacer el trabajo de la alquimia. Hay trabajos en el cual nosotros nos desempeñamos que son mortales para eso. El caso muy concreto de los señores que pintan con esos sopletes, ni siquiera colocándose una mascarilla, están condenados a romper estos alvéolos y a destruir su fuelle que lo necesitan para el trabajo. ¿Cómo van a hacer, hermano? Habrá otra forma de conseguir la papa, pero dejen eso. Retírense de eso o tomen las precauciones necesarias para que su sistema respiratorio no se atrofie. Los que trabajan en las grandes fábricas. Ahorita hay un problema y eso se lo recomiendo a mis paisanos, los maracuchos. Maracaibo está condenada a que la mayoría de los miembros de esa población sufran del sistema respiratorio. Porque hay una planta en la cual se procesan estos elementos tan dañinos como es el cloro, como es también el amoníaco y otros más, unas materias azufradas. Y como quiera que esos filtros que se hacen para esas grandes fábricas tienen un promedio de vida
ya se le cumplió y se dañaron. Pero, como quiera que cuestan muchísimo dinero, tienen dos alternativas. O cierran la fábrica, cierran todo eso, o hacen lo que están haciendo engañando al pueblo. Pero la verdad no se esconde y ya están apareciendo trabajadores lisiados, atrofiados, listos. No tienen remedio. Y eso está visto, en la prensa está. Entonces, huyamos de esos sitios donde hay estos venenos, porque ¿qué están haciendo? Atrofiando esto. Claro, no les quiero decir que se vayan a ir en una parte del país o del mundo donde no haya contaminación. No, todo está contaminado. Sin embargo, hay sitios en el cual nosotros tenemos mayores posibilidades de evitar que nuestros fuelles se nos dañen. Aquellas personas que trabajan con soldaduras se exponen a unos gases tóxicos que emanan de la descomposición atómica que hacen esas varillas de soldar, los electrodos. Y así por el estilo, por decirles, esos son los factores de riesgo que yo quiero que ustedes le presten atención. Sin embargo, es necesario también que cuidemos mucho esto, tratando de ser muy selectos, muy cuidadosos en la alimentación. Nos decía el maestro que es necesario que le hiciéramos una recordadita, y yo estoy de acuerdo, pero estamos cansos. Mire, cada vez que me paro aquí, o donde quiera que esté, siempre trato de hablar de esos tres aspectos importantes, como es la alimentación, como es la respiración y como es la mente, o la transformación de las impresiones. Pero todavía hay hermanos a esta altura de la Navidad comiendo cochino, y comiendo otras cositas también. Hermanos, si algo nos hace daño a nosotros y estamos conscientes que eso me hace daño, pues estoy en el deber y la obligación de apartarlo, porque tengo una responsabilidad y un compromiso de cuidar la vida, y la vida no es otra que esta que nosotros llevamos también, y empieza por allí. Cuando estamos aquí prosternados pidiéndole que nos perdone los errores cometidos contra Él y contra la vida, y nosotros vamos en contra de la vida cuando no cuidamos nuestro cuerpo físico. De tal manera pues que les recomiendo esto, préstenle mucha atención, hagan los ejercicios pránicos. Ese ejercicio que nuestro amado maestro nos dio está sumamente basado y bien, dijéramos, calificado en cuanto a esto. Porque vean ustedes, cuando él nos dice en la primera faceta que hay que enviar eso hacia abajo, es nada más y nada menos que haciendo presión en el diafragma. Vean ustedes, porque cuando yo hago así, fíjense qué pasó. Pero los hermanos no lo hacen. Y mire, yo les doy testimonio a ustedes que si esto lo hacen periódicamente, parece mentira, pero las enfermedades ya no lo van a hacer tan virulentas así con uno. El caso de las gripes, los virus, la sinusitis y otra cantidad de cosas más, dejan de ser tan violentas, porque aquí se va creando una resistencia. ¿Saben ustedes qué pasa con estos elementos de riesgo que les estoy diciendo, tal cual con el amoníaco? Aquí esto está compuesto de una cadena de elementos que se llama alveolos, unidos así como, miren, como cadenitas, ¿no? Unas pequeñas bolsitas. Entonces, esas sustancias tóxicas, como el caso del amoníaco, mire, actúa como una varilla soldadura, cauteriza esto, y los va rompiendo de tal manera que va quedando una sola bolsa así, mire. Y cuando eso sucede, viene el enfisema pulmonar, y el enfisema pulmonar no tiene cura. Y nos lleva directo a la tumba. Eso pasa. Entonces es necesario que cuando nosotros hagamos estos ejercicios, le pongamos la mayor concentración posible, porque eso está trayendo como consecuencia que está revitalizando toda la trama bronquial, está fortaleciendo los capilares que están alrededor de estos alveolos, y nosotros tendremos mayor posibilidad de resistir las enfermedades y toda la contaminación que hay por fuera. No se escapa nada que no esté contaminado. Por eso es importante que nosotros hagamos estos ejercicios, cuidemos nuestras vías respiratorias, huyamos de los elementos de riesgo que ya todos ustedes sin excepción los conocen. Muchos me dirán, pero bueno, y se voy a dejar el trabajito. Mire, cada día que pasa uno admira más, perdone maestro, pues la enseñanza que nuestro amado maestro Lagni nos da. Por allá había un señor que vivía de llevar pollos al matadero. Y hace muchos años, quizás el maestro todavía no lo conocían como maestro, él le recomendó y él le decía, le daba sugerencias para que cambiara de ese trabajo. No le dijo, pero sí le hacía sugerencias.
Y en una forma muy grosera creo que hasta le contestó, ajá, ¿y usted me va a dar un trabajo para que yo le dé comida a mis hijos? Como que si Dios se hubiese acabado. Él sabía por qué lo hacía. Él sabía por qué lo hacía. Hoy vemos que ese hombre está acabado. Es lastimoso decirlo, pero está acabado. Entonces uno da testimonio de estas cosas por uno ser desobediente, por no coger consejos a tiempo. Lo mismo sucede con esto. Señores, si usted está en un sitio donde está comprometido seriamente su salud, déjelo, porque Dios no se ha muerto. Y yo no he visto pasar el entierro. Entonces tiene que haber otra posibilidad, otro sitio donde uno se gane la papa para sí y para sus hijos y no comprometa tanto su salud. Yo veo, hermanos, y por eso voy a terminar acá, muy preocupados, y vienen acá muy entusiasmados también por saber cosas de Dios, de lo más profundo. Pero lo básico, lo fundamental, no lo hacen. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque va a pasar lo que dicen en criollo, va a venir el computador y nos va a agarrar el computador. Así que quería pues traer esto porque se me pidió que hablara un poco y complementar a lo que el hermano Juan Capazo había dicho. Es que, dicho sea de paso, yo felicito sinceramente al hermano Juan Capazo y estoy seguro que también ustedes, muchos de ustedes, porque hay hermanos y hermanas sumamente valiosas, tienen mucho que enseñarnos, pero es cuestión que se decidan, como dijo el maestro ahora. Y no quería dejar pasar el momento, antes de que finalice este año y esta Navidad, en hacer referencia a eso que tanto el maestro ha venido luchando últimamente, como son los aspectos que nos pueden llevar a nosotros a culminar la gran obra. Se habla de la gran obra, todos queremos hacer la gran obra, pero ¿cómo llegar a la gran obra? Hay un punto, primero, muy importante, ya el maestro lo dijo: la negación. Hermanos, ningún ser celestial, ni ningún maestro que se pare aquí, estoy plenamente seguro que va a decir algo que no esté en el contexto de lo que nuestro amado maestro Samael nos ha dicho. Todo, sin excepción, está allí porque parte de un punto que es la obediencia. Mi Señor el Cristo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, como queriendo mantener un lineamiento jerárquico, en el sentido que atrás vendrá otro que sé que trae la responsabilidad y la obligación de enseñar lo que era el morir. Hasta allí, miren ustedes, la obediencia de los grandes seres. Sin embargo, nosotros la obediencia no la hemos querido aplicar, ni mucho menos la hemos querido entender. Él dijo: niéguese a sí mismo, niéguese, porque si no comenzamos por allí, ¿cómo vamos a terminar? Para finalizar acá, lo que es los diferentes aspectos de la gran obra que todos queremos hacer. Estando en la República Dominicana, el maestro nos habló de la negación, y eso está grabado en unos cassettes, y aquí lo ha dicho muchas veces, y resumí en 7 aspectos muy importantes. Primero, nos decía él, tenemos que dejar de ser lo que hasta ahora hemos sido. Eso forma parte de lo que es la negación. Yo tengo el vicio del cigarrillo. Señor, pero si yo no me niego al cigarrillo, si no empiezo a dejar de fumar, ¿cómo puedo llegar a la faceta de poderlo renunciar y mucho más a eliminarlo? No lo podría hacer. Entonces tenemos que empezar primero a dejar de ser lo que hasta ahora hemos sido. En segundo lugar, nos decía él que tenemos que darle la razón a todo el que la pida, así no la tenga. Upa, eso sí que es verdad que... Y hasta ese día, resulta ser que nosotros íbamos a México y llegaba un hermano y decía: mire, maestro Samael, que este hermano que está allá en Venezuela hace esto y esto y esto, y yo... Dice: tiene razón, hermano, usted tiene razón. Y le daba la razón. Al otro día llegaba el otro hermano y decía: mire, maestro, que resulta que ese señor que vino ayer le está diciendo todo lo contrario. Hermano, usted tiene la razón. Yo decía: pero bueno, el maestro Samael le da la razón a todo el mundo le da la razón. Mira, no está la cosa, Dale la razón, porque la verdad no tiene discusión. La verdad no se puede poner entre dos personas. Ella no necesita que la defienda. En segundo lugar, ¿verdad que es terrible esto, no? Dale la razón a todo el que la tenga. En segundo lugar, no defenderse. Y usted diría: bueno, ¿y qué? Y al que me venga a mí a insultar, no es que le voy a, dice el maestro, me le voy a remangar. No negarse. ¿Saben lo que es eso? No defenderse.
porque uno a cada momento se vive convirtiendo en abogado del diablo. Basta que le digan algo para que salga a defender. ¿Y a quién está defendiendo? Al ego, porque la verdad y el ser no necesita que lo defiendan. Sin embargo, nosotros pues, eso no lo hemos logrado entender. En tercer lugar, nos decía él que teníamos que estar dispuestos a trabajar las 24 horas del día por la gran obra del Padre. Y a nosotros nos exigen unas leves prácticas a las 4 de la madrugada, y cuánto nos cuesta pararnos. Digamos, si nos ponen las 24 horas como hacían en los antiguos tiempos, a los grandes iniciados, a los que aspiraban a ser iniciados, no lo soportaríamos. En el cuarto lugar, estar dispuestos nosotros a dar hasta la última gota de sangre, porque triunfo la obra de mi Señor el Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Qué les parece? En quinto lugar, que es uno de los más duros, renunciar a toda la propiedad que tengamos material aquí en la tierra. Ay, eso está terrible, ¿no? Que tenga yo que renunciar a la propiedad de mi casa, de mi carro, de mis casas, de todo lo que tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Pero nos decía el maestro ayer que en ese carro teníamos que ir solos sin los tiestos. Los tiestos no podíamos llevarlos, ¿no? Pero no se trata de que usted cargue su casa y la regale y la venda, y el carro tampoco, sino que no le aplique conciencia. No dependa de ello, no forme de eso un apego, esos apegos tan terribles que no nos dejan a nosotros avanzar. Fíjense ustedes, esto es duro, ¿no? Pareciera, es duro, pero eso forma parte de esa negación. Por eso es que hasta ahora nos cuesta mucho entender que la gente sienta la necesidad de cambiar si no hace una negación profunda. Y por último, estar dispuesto a morir y estar dispuesto a nacer. Si eso hacemos, nosotros tenemos la posibilidad de empezar a trabajar. Por eso es que está tan lejos el trabajo. Por eso está tan lejos llegar aquí a la séptima, donde lo vamos a ver ahora. Porque si no, comenzamos por aquí. Mire, pueden hacer lo que quieran, y nosotros los retamos a que lo hagan, y no llegarán jamás. Porque ninguno, sin excepción, ni siquiera ese gran ser a quien en esta semana le estamos rindiendo, pues, ese nacimiento, escapó a eso. Él lo hizo y lo vivió y nos lo enseñó en carne propia. En segundo lugar, la renunciación. Si nosotros no nos negamos, no tendremos la posibilidad de renunciar. Ya dijo el maestro, hay que renunciar a todo, ¿ve? A todo. ¿Cómo será que hasta esto tengo que renunciar a él? Y hoy yo me siento triste y a la verdad alegre de lo que nos dijo el maestro esta mañana. Él renunció a todo. ¿Sabes lo que cuesta llegar hasta donde él ha llegado? Y que por amor a nosotros, por amor a la obra, por amor al triunfo de la obra de mi Señor el Cristo, él haya renunciado. Hermano, eso le tiembla, yo no sé, a mí me tiemblan ahorita las corvas eso. Y muchos hermanos me preguntaban, ¿y por qué no usa la túnica? ¿Y por qué no usa el cuadrante? ¿Y por qué uno maestro no se pone esto? Y yo callado. No entienden por qué el maestro hace esto. Y sin embargo nos paramos aquí a denigrar del maestro, a denigrar de su obra, a criticar. Pero ni siquiera las obras nuestras dicen algo que justifique eso que él dice. No. Ha renunciado al maestro por amor hacia nosotros. Yo me siento hoy más que comprometido, sinceramente. Más que comprometido con la obra, conmigo mismo, con la humanidad y con la obra del Cristo. Y estoy dispuesto a renunciar a lo que sea, y lo estoy tratando de hacer, porque es la única forma de que yo pueda llegar a donde me he propuesto llegar al venir a la noche. La renunciación. Qué terrible eso. ¿Cuánto nos cuesta renunciar? Como el caso que les dije antes del día que llegué, que me dio tanta lástima de saber que estuve en mi ciudad y un hermano muy querido no fue, y me extrañó no verlo en el domicilio, y después allá en su casa, ay José, fue que mire, me olvidó. Estaba comprando la torta, estaba comprando la piñata, estaba comprando la bebida para la fiesta, y Dios mío, ¿será posible que uno ponga por encima de Dios estas cosas? ¿Hasta cuándo uno va a hacer eso? Y a uno le duele eso porque sabe que son hombres y mujeres valiosos, que uno los necesita aquí en este equipo. El tercer aspecto, para poder llegar allí, la iniciación. Sí, yo no hago una negación,
y una renunciación, yo no estoy preparado para la iniciación. Puede hacer lo que sea, mire, se puede leer todos los libros del mundo, puede haberse visitado los países del mundo, puede estar donde haya querido, pero no va a ser iniciado. De eso pueden estar ustedes seguros. Y me perdón, maestro, si estoy equivocado, pero esa es la verdad. Yo no considero que a la iniciación se pueda llegar si nosotros no tenemos pendientes estos dos elementos primero. O díganme ustedes que a lo mejor puedo estar equivocado. ¿Creen ustedes que se puede llegar a la iniciación sin haber hecho una negación y sin haber hecho una renunciación? Imposible. Por eso es que no nos podemos engañar. Venimos aquí a fantasear y creemos que ya de la noche a la mañana vamos a ser iniciados y vamos a ser grandes maestros de la sabiduría, cuando eso me parece que no es así. Y hablar de la iniciación, eso tiene pantalones largos, muy grandes para nosotros. Y después que hayamos hecho una iniciación, que realmente seamos iniciados para llegar a donde... Por eso es que a mí me temblaban las corvas ahora. Llegó nuestro amado maestro Lakshmi a realizarse. Consiguió su autorrealización. Y renunció por amor a la humanidad. Válgame Dios y Santa María. Vean, yo quiero llegar a la realización, pero antes tengo que haber pasado por aquí. Si no, no llego. O yo no he visto el primero que se haya autorrealizado sin antes haber pasado por allí. ¿Es así o no es así? Y como quiera que hablar de la autorrealización no está al alcance de nosotros, porque eso es pantalones largos. Continuamos en ese orden jerárquico para que se entienda cuáles son los fundamentos de la gran obra que queremos realizar. Viene la resurrección. Imagínense ustedes la resurrección. ¿Quiénes la han hecho? ¿Quiénes la han logrado? Los hombres y mujeres que empezaron por aquí a trillar este camino. Y sabemos que nuestro amado maestro Samael, que solo hay uno, lo logró y lo hizo en carne propia, aquí y ahora, en una sola vida, para que nos diéramos cuenta que sí es necesario, pero él pasó por esto. Y luego viene la liberación. Ya un hombre, un ser liberado, no tiene palabras, eso no lo puedo yo explicar. Porque hablar de la liberación, imagínense ustedes qué se necesita para llegar allá. Y culminar en esto que es la perfección. Eso sí, ahí está, para llegar a la perfección. Sin embargo, nosotros le vivimos pidiendo perfecciones a nuestro amado maestro. Se la pedimos a los hermanos, se la exigimos a los demás, cuando sabemos que eso es tan sagrado, eso es tan alto, eso es tan jerárquico, que no tenemos nosotros ahorita un basamento para poderle explicar, salvo un hombre como el venerable maestro Samael, como mi Señor el Cristo, y como aquellos grandes hombres que se lograron liberar y lograron alcanzar la perfección. Así es que, hermanos, hoy es bueno que analicemos esto para que nos quitemos la careta, nos quitemos esa falsa, dijéramos, aspiración que tenemos, que queremos llegar a ser maestros, a ser realizados, y ni siquiera hemos empezado por el primer punto, que es la negación. Y lo dijo mi Señor el Cristo: niéguese a sí mismo. Lo dijo y lo repitió muchas veces. Y nuestro amado maestro Samael nos complementó con eso del morir. Y nuestro amado maestro Lakshmi ha venido a hacerle una apertura total a estos aspectos. Yo sé que él hoy, y yo estaba esperando que profundizar, y quisiera que él lo hubiera hecho, porque atrás de esto se esconden tantas cosas, que es bueno que ustedes lo sepan, que ya llegó el momento de que se hagan las grandes decisiones, para que el que quiera tomar lo tome, y el que no se quede, porque se va a quedar. Así es que esto se los dejo, es lo poco que he podido entender de lo que son los fundamentos de la gran obra, lo que se necesita para hacer la gran obra, que no es otra que empezar aquí para terminar acá, porque no todo termina aquí en la realización, sino culmina en la gran perfección. Vean que estamos equivocados, vean que estamos alucinados con cosas que en realidad de verdad no las hemos empezado ni siquiera a querer entender. Solamente nos piden esto, hermanos, solamente nos piden esto. Eso es lo que nos están pidiendo los amados maestros ahora, estos dos nada más. Porque ellos saben y están claros que sin estos dos, ¿cómo aspiramos a llegar acá? Ni siquiera a ser iniciados, ni siquiera a ser iniciados. Porque les repito, el que no esté bien claro en estas dos cosas, no llegará a ser un iniciado, ni iniciada tampoco. Yo les quiero pedir, pues, en el nombre del Cristo, por la obra que debe triunfar de él. Y yo también estoy de acuerdo con él, este es un pueblo amado. Mire, yo se los dije al principio cuando llegué a la convivencia, yo estaba ansioso por venir.